Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en otro capítulo más de Bajo la Lupa en este domingo lindo, caluroso, fin de febrero, con toda la expectativa de lo que se viene la semana que viene ya en pleno marzo. Señora Estela Ruiz Díaz, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Alfredo. Muy buenas noches a la audiencia. Doctor Alfredo Boxia. Andrés Riquelme, ¿cómo le va? Estela Ruiz Díaz, un placer estar con ustedes esta noche. Bueno, hoy tenemos varios temas a profundidad. Vamos a seguir hablando del tema de las vacunas con autoridades, incluso más allá de las fronteras, autoridades internacionales, bilaterales. Y un tema preocupante, la sextorsión, algo que un tipo de delito que se está expandiendo en nuestro país y que ya toma ribetes muy, pero muy peligrosos. Vamos a hablar con una fiscala y también con un comisario que entiende mucho de esa cuestión. Pero antes, y como es costumbre en este programa, vamos a hacer un pequeño análisis de las cuestiones más próximas en el tiempo, lo último acontecido en la semana y quizás lo más relevante en las últimas horas, Estela, el fallecimiento del diputado nacional Acevedo, víctima del COVID, víctima de este problema estructural que tiene nuestro país. Así es, la muerte del diputado Acevedo conmocionó por un poco lo que representaba él. Era parte de un clan familiar político muy importante del Partido Liberal Radical Auténtico en Amambay. Ocupó prácticamente todos los cargos políticos. Fue gobernador, diputado, bueno, último diputado fue senador, fue gobernador. Y bueno, lo recordarán a Roberto Acevedo, políticamente fue clave para frenar la enmienda constitucional, aquella crisis que tuvo Paraguay en el 2017, la enmienda para la reelección. Esa fue una de sus actuaciones, diríamos, más destacadas y es lo que más se recuerda políticamente. Él también había sufrido varios atentados del mundo del narcotráfico. Así que, bueno, el COVID finalmente pudo con él. Pedro Juan Caballero, yo le preguntaba a la doctora Leticia Pinto si tiene terapia intensiva, Salud Pública ya tiene terapia intensiva. Me habló de 6 camas, 2 para COVID y 4 para enfermedades polivalentes. También sanatorios privados tienen terapia intensiva y sus familiares solicitaron el traslado porque se encontraba muy grave y decidieron que venga al INERAM. Y tuvo tanta mala suerte que en el camino la ambulancia se descompuso y eso generó un cierto retraso, unas complicaciones, pero ya llegó muy grave al INERAM. Y no aguantó, creo que estuvo como 15 días y finalmente engrosa la lista negra de los muertos por COVID en Paraguay. Y probablemente es la figura pública más conocida de esa lista. Sí. Es la autoridad pública más resaltante que ha caído, a pesar de que tenemos varios que se contagiaron. El Robert Acevedo ha sido una víctima que merece algunos comentarios, ¿verdad? Porque miren que la vida del Roberto Acevedo ha sido bastante, por decir lo mínimo, accidentada, ¿verdad? Sí. Ha generado un poder económico y político que fue en su momento muy criticado, fue vinculado al mundo raro del tráfico de drogas en la zona de la cual era oriundo era muy difícil, sí, en ese sentido. Se enfrentaba siempre en unas internas liberales, siempre teñidas de ese tipo de acusaciones con el grupo, el otro clan, el del Pedro González. Sí. Y sobrevivió a los atentados del 2010, a los cuales no sobrevivieron su chofer, Floriano Alonso, y su custodio, Richard Martínez, que murieron en el 2010. Y hace en Asunción. Eso fue allá. Eso fue allá. Y en el 2018 también murió otro custodio, el Diego Maidana, en un atentado que aparentemente estaba destinado al político de la Amambay. Ocupó todos los cargos y no solo eso, sino que llevó a sus hermanos a ocupar otros cargos. Actualmente José Carlos Acevedo es intendente de Pedro Juan Caballero y su otro hermano Ronald es gobernador. Así, a pesar de toda esa fuerza vinculada
al poder regional, también en Asunción a nivel nacional tuvo una preponderancia extraordinaria, llegando en una jugada clave, en un momento muy difícil en que se intentaba imponer la enmienda, llegó a la presidencia del Congreso y fue un factor clave para impedir que eso terminara como estaba previsto, ¿verdad? Y ese probablemente fue el momento más importante de su vida política. Y un hombre con tanto poder, con tanta trayectoria, no puede vencer las deficiencias estructurales del subdesarrollo. Es a lo que yo, doctor. Se muere porque somos subdesarrollados. Claro, claro. No, es decir, una de las moralejas que deja esta experiencia, negativa por cierto, es justamente que una persona con todo el poder regional y nacional no puede evitar escaparse de este virus, aún teniendo todos los contactos del mundo. Porque algunos dicen, bueno, tengo un amigo en el ministerio, tengo un amigo en el INERAN, tengo un amigo, y llegado el momento voy a recurrir a él, y no es así. Ojalá saquemos enseñanza, Andrés, de la importancia de que un Estado invierta en las estructuras de salud pública para que no ocurra esto que finalmente termina golpeando tanto a un indígena del Alto Paraguay, que por una neumonía tiene que ser trasladado en lancha y en caminos horribles hasta Asunción, como a una persona multimillonaria y con enorme poder político. Esa es una enseñanza que la pandemia nos debe dejar. Sí, señor, totalmente de acuerdo. Bueno, nuestros pésames desde aquí a toda la familia Acevedo. Sí, señor. El mundo político evidentemente pierde a un protagonista, más allá de las preferencias dentro del Partido Liberal o fuera de él, un protagonista importante. Ya comentó la incidencia que había tenido en uno de los momentos más claves dentro de la República en los últimos años. Andrés, al hablar de Acevedo hablamos de droga, hay que decirlo, todo debe ser dicho. También él fue felicitado por los Estados Unidos, premiado por la Senad en su momento. También tuvo logros en el sentido de oponerse a ese tráfico, más allá de los rumores que lo envolvían siempre. Y hablando de ese tema, esta semana se vio sacudida por el mayor cargamento de cocaína, que yo creo, mayor cargamento de la historia de la humanidad, porque si es el mayor de Europa, probablemente así lo sea, y proveniente del Paraguay. Sí. Otra vez, ¿verdad? Hay que agregar otra vez, porque no hace mucho tiempo, hace 2 o 3 meses, habíamos tenido una experiencia similar con una carga incautada en Antwerpen, en Bélgica. Esta vez es en Alemania, pero el modus operandi muy similar y el origen otra vez mancha un poco, o no un poco, bastante a nuestro país, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen. Se sigue descubriendo con mucha facilidad el tráfico y la producción de estupefacientes. A mí lo que me llama la atención de todo esto, de este escándalo del tráfico de drogas, de cocaína específicamente, Paraguay es un país de tránsito de la cocaína, es la gente que está involucrada. No son los mafiosos, los delincuentes marginales de frontera. Finalmente estamos hablando de personas de clase alta, con empresas tradicionales, la última, la del cargamento, esta que cayó en Alemania, y creo que en Ámsterdam también está vinculada, incluso o sea, la persona que está investigada y que es el centro de la investigación es un dirigente del Olimpia, cuyos padres fundaron una empresa hace como 50 años. O sea, son empresarios. El cargamento anterior estaba vinculado al exdirector de la televisión pública paraguaya. No estamos hablando de los Pablo Escobar de Paraguay, estamos hablando de gente insertada en la clase alta que, por lo menos sospechada hasta ahora, Turrini, recordemos, sigue preso. O sea, me parece que hay un elemento nuevo en ese sentido, porque la droga está utilizando, o el vehículo de la droga son las empresas paraguayas con renombre, probablemente tengan canal verde en aduanas, porque exportan a Europa sus productos. Entonces me parece que esa es una arista nueva de todo esto de lo que sucedió esta semana. Y si hablamos de un déficit estructural en el tema de salud,
Bien hay que decir que en la lucha contra la droga existe un déficit tremendo porque hablábamos en la semana de 3 escáneres para 35 puertos en Paraguay. Entonces, yo le agrego a lo que decía Estela, estructuras de empresas que están consolidadas como tales en Paraguay, pero también el sector que debe controlar tampoco hace su trabajo, porque si no esas cargas no llegarían con tanta facilidad a Europa, no nos vendría la información desde Europa, sino lo ideal hubiese sido que se incaute aquí, que se haga el trabajo aquí, que se verifique en Asunción antes de salir y de pasar ese papelón internacional que poco ayuda a la imagen de Paraguay. Es un déficit muy grande. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa con las autoridades que deben controlar para que esto no ocurra, para que no pueda transitar con tanta facilidad en nuestro país hacia afuera? Andrés, no quieren y además no pueden. Claro. Hay una declaración que se publica hoy en última hora de Sully Rolón, la ministra antidroga, que dice, Bolivia tiene radarizada toda su frontera. Ellos tuvieron una inversión de 350 millones de dólares en la época de Evo Morales. Y nosotros estamos trabajando con ellos para tener un espejo de sus radares, porque no tenemos los propios. Pero estamos todavía en proceso. El Chaco es donde más existen vuelos clandestinos, por decirlo. Muchos dicen que el Chaco a la noche parece un árbol de Navidad de tantos aviones que bajan. Es el país con menos radares del continente. Yo recuerdo que en la Cámara de Diputados, en el periodo anterior, se analizó la ley para derribar aviones, narcos, o cualquier avión que no tenga el permiso para volar. Y recuerdo que los parlamentarios vinculados al narcotráfico fueron los que se opusieron. Obviamente, ¿para qué los narcos apoyan a determinados políticos? Pues justamente para eso, para trabar diríamos, esos controles que quería ejercer el Estado paraguayo, y bueno, se había rechazado. Por ese mismo motivo no hay radares y cuando hay uno se descompone enseguida. Exactamente, entonces nos falta mucho, o sea, no tenemos porque no queremos, porque ese es el contrato que existe entre los políticos y el narcotráfico. Y hablando de la doctora Sully Rolón, se inauguró esta semana en el cargo con una incautación casi de rebote, ¿verdad? Una estancia en Alto Paraguay que pertenece al lugarteniente de Jiménez Pavão, 1.344 kilos. Iban a buscar animales robados y finalmente encontraron 1.344 kilos de... Hace 2 o 3 años en esa misma estancia encontraron otro cargamento de cocaína. Quizá cuando caiga uno más la consideren una narcoestancia, ¿verdad? La tercera vencida. Mientras tanto. Lo que vos decías, Estela, los actores y protagonistas diferentes de lo tradicional. Se dio a conocer en estos días una conclusión de una organización llamada Inside Crime. Inside Crime, sí. Que estudia los crímenes en la región y se focalizó sobre el territorio del Chaco, sobre todo nuestra frontera, el Triángulo Norte y las fronteras de la triple frontera. Y una de sus conclusiones sobre lo que decía Estela, hay muchos más actores criminales participando de múltiples economías. Hablan de una democratización. Un término bastante raro, democratización de la criminalidad. Nos hubiese gustado que la democratización del país pase por otras actividades, no por la criminalidad precisamente. Eso lleva a una diversificación de las economías criminales. Claro. Y la plata que está surgiendo de estas nuevas economías, ¿dónde termina? En las campañas políticas. Claro, y creo que mencionan específicamente al clan Zacarías Irum. Como una de las familias que introduce las nuevas figuras políticas vinculadas al narcotráfico. Bueno, pero esa gente no es que está fuera de la política, hoy son actores principalísimos de la política paraguaya. Sí. Y se vienen tiempos electorales. Hay elecciones municipales. El primer espacio que ocupa la narcopolítica en todo el territorio nacional y sobre todo en las áreas fronterizas, primero concejales, luego intendentes y diputados, ¿verdad? Entonces esos son los que las campañas apoyadas por los narcos directamente,
Y yo he visto en algunas listas bastante, algunos vinculados al narcotráfico, he visto unas listas coloradas, y seguramente que liberales también, porque los liberales también aceptan ese tipo de, esa fuente, diríamos, para las campañas electorales. Y he visto uno que estaba vinculado directamente con Chicharro, que creo que ahora va a disputar una intendencia. Tenemos un amigo común, bastante mal hablado, liberal, Sí. él, Sí. que dice, concejalías, entrenamiento para narcos junior. No, y además, con estas elecciones que vienen ahora, habría que estar muy atento y empezar a ejercitar esos músculos de control de... Y se estrena la ley de financiamiento político. Claro, vamos a ver eso iba, cuánto justamente. puede controlar. Y están echadas las cartas en los partidos políticos en materia de gente, de quiénes son los que van a administrar. En el Partido Colorado es el mismo asesor del presidente de la República, el que está al frente de tratar de evitar que esto ocurra, de tratar de limpiar la campaña de plata sucia, y es responsabilidad de todo eso, inclusive de la justicia electoral, que es el organismo encargado de velar porque no haya plata de narcotráfico o de cualquier ilícito dentro de las campañas políticas. Así que este año, como venimos diciendo desde 1989, en este proceso de democratización, que ya lleva más de 30 años, ojalá esos músculos realmente se ejerciten y cada vez se pueda evitar esto. No lo sé, Rick. El tema Quiero es intentar, dije, doctor, no digo que lo vamos a conseguir, pero por lo menos hay que mostrar que hay... Bueno, en ese contexto resultados. yo no sé, todavía no se tiene una información, mucha certeza, pero el intento de asesinato a la intendenta de tu Bellavista, valle, doctor. de Sí, tu valle, sí, doctor. sí, sí. No tenés nada que ver ahí, doctor. No tengo nada que ver. Mis mejores deseos a Mirka Angélica Argüello, a quien conozco personalmente, que está aparentemente herida, pero fuera de peligro. Corregime, doctor, ella está completando el periodo de un Sí. intendente anterior que fue asesinado Que fue también por los asesinado. narcos. No hace Justamente. falta ningún recordar eso. En Bellavista Norte la dinámica Sé que de tu cambio de valle, doctor, intendente es diferente. Pero hay Sí, gente buena acá. que es Miguel Louteiro Echeverría, Claro. que fue asesinado, y Mirka es la que le estaba completando el periodo. Periodo. Y bueno, se está volviendo lamentablemente una rutina en esa región, la violencia política llevada a la frontera, ¿verdad? Así que mis deseos de recuperación a Mirka, y ojalá que, no lo sé, Rick, que las cosas mejoren. Realmente es lo mismo que decías, no sé por dónde las cosas pueden mejorar, pero decididamente da la impresión que aquella violencia política que veíamos en televisión y en las películas y que ocurrían solamente en Colombia o en México, están cada vez más cerca, ¿verdad? Sí, pero yo siempre soy positivo. Los cambios son casi imperceptibles, pero cuando uno mira atrás y ve lo que era quizás nuestra política 10 o 15 años atrás, se notan avances. El hecho que hoy estemos hablando de esto, de esa plata que hay en la narcopolítica, que antes era un secreto a voces, pero nunca se había detectado absolutamente nada, que hoy se controle, que haya una ley, una normativa al respecto, son avances. Sí. Son avances imperceptibles, quizás veamos cuándo van a dar resultados efectivos, pero son avances. Hablando de avances, mañana es feriado, 1 de marzo, Sí, señor. pero un día después, el martes, es la vuelta a clases. Es la vuelta a clase y también en la semana la vuelta a la actividad legislativa. El martes la Cámara de Diputados, el jueves la Cámara de Senadores vuelven a activar después del receso parlamentario. La No sé si eso es bueno o malo, pero ¿La clase o la...? No, la pandemia obligó a unas vacaciones de un año que fueron muy dañinas. Creo que en todo el mundo hay una conciencia de que la escuela forma parte del bienestar mental de los niños y que hay que volver de algún modo. Es un riesgo, veremos cómo lo hacemos, hay gremios que están en contra, va a ser un proceso de discusión de toda la semana. Lo otro es que con lo bien que ganan, los parlamentarios podrían tener un receso más corto, ¿verdad? sí. Sí, es mucho, 3 meses. 3 meses es mucho. sin hacer nada, me parece que es un... Para mí otro receso que hay que levantar es el receso del Poder Judicial. No tiene sentido.
cerrar un mes el Poder Judicial. ¿No lo hicieron en esta pandemia? Este año no tocó. Bueno, Tocó pero porque, por razones este año obvias. todo funcionó a media máquina, ¿verdad? Sí. Pero es otro debate que hay que tener, ¿verdad? Está nuestro invitado, Andrés. Sí, señor. Bueno, dicho esto, vamos a una pequeña pausa, algunos consejos comerciales y al regreso vamos a entrar a fondo. Vamos a hablar de el papel de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud en Paraguay con el tema de las vacunas que se viene próximamente, cómo se planteó esto con un representante de lujo aquí en el programa en Bajo la Lupa. Volvemos enseguida. Bien, y estamos con un invitado de lujo, a quien agradecemos muchísimo por estar hoy, por prestigiarnos con su presencia, el doctor Luis Roberto Escoto. Él es hondureño de nacimiento, representante de la Organización Mundial de la Salud y también de la Organización Panamericana de la Salud en Paraguay desde agosto del año 2017. Ya tiene sus 3 años y medio entre nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por asistir. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir este momento con ustedes. Muchas gracias. Bueno, se imaginará el tema por el cual les invitamos, ¿verdad? Usted cuando llegó en el 2017 hacía alusión a otros problemas regionales y mundiales, en ese momento el ébola, el Zika, eran problemas que conmovían a diferentes países, que era la preocupación general. Hoy, de manera inexcusable, tenemos que hablar del COVID, tenemos que hablar de las vacunas que van llegando a Paraguay. Sí. La verdad que la situación este año que pasó fue un año inédito, inesperado. Nos ha tocado vivir la peor pandemia de salud pública en un siglo, realmente. Fue en 1918 cuando existió la última pandemia que tuvo un impacto muy grande, y ahora nos ha tocado a nosotros enfrentar este enorme desafío, pero con mejores condiciones. Recordemos, por ejemplo, en 1349, cuando se da la peste negra, ¿no? Que mató. En aquel momento no se sabía realmente qué lo producía, cómo se producía y cómo evitarlo. En 1918, con la famosa gripe española, que así se le llamó, pues había un poco más de conocimiento y se tomaron algunas medidas que ahora las estamos aplicando, pero todavía no se logró desarrollar ninguna vacuna en ese momento. Sin embargo, en esta oportunidad yo creo que hemos podido demostrar cómo la ciencia ha avanzado. A finales de diciembre se dio la alerta de que había una neumonía que no se explicaba, que había un virus extraño. El 10 de enero ya se tenía identificado el virus y lo más importante que se tenía ya la secuencia del virus, cómo estaba conformado, constituido. Y lo más importante es que se puso al servicio de todos. Se publicó online. Y desde ahí empezaron a trabajar grupos de científicos de todo el mundo, a compartir información, a trabajar juntos, que no todos los gobiernos han podido hacerlo. ¿Cuánto tiempo lleva una vacuna? La experiencia que hemos tenido anda de 4, 6, 8, 12 años y en muchos casos no tenemos vacuna. Malaria no tiene, dengue no tiene, SIDA no tiene. Y en este caso realmente se ha logrado que antes de cumplir un año de presentarse esta pandemia, ya disponemos de un grupo, una cantidad importante de vacunas en desarrollo y algunas ya que se están aplicando en muchos países. Doctor Escoto, a veces pienso en ustedes, los sanitaristas y sobre todo ustedes los representantes de OMS, OPS. A ver si me explico mejor. Cuando uno llega a un país como representante de un organismo de este tipo, generalmente tiene acotada su tarea a una cuestión bastante burocrática y previsible. Algunos casos de influenza, de epidemias de dengue, ver las vacunaciones, contacto con las autoridades. Pero digamos que la vida del representante de la OPS suele ser bastante apacible, ¿verdad? Y bueno, de repente se cruza por delante de la vida de todos ellos, usted incluido, una pandemia.
uno puede reaccionar de manera un poco cínica, pensando como los generales que se preparan para la guerra y que en el fondo de su corazón ansían que alguna guerra ocurra durante su carrera activa. A pocos sanitaristas les tocó la experiencia vital de vivir una pandemia que altera completamente su ritmo de vida individual, sus preocupaciones, sus ansiedades y hasta la exposición pública, que lo hace una figura conocida hoy por todos los hogares paraguayos por las veces que se lo entrevista. ¿Es así la cosa? ¿Es tan angustiante? ¿Cómo lo siente usted? No, ha sido una experiencia realmente única, sí. Yo creo que me tocó vivir algunas experiencias de emergencias grandes en Centroamérica, con el tema de los huracanes, por ejemplo. Mi país en 1998 tuvo un huracán que devastó prácticamente la mitad del país, muy grande, y todos nos marcó, digamos, para responder a ese drama que hubo. Pero comparado con esta pandemia se quedó lejos, ¿no? Como dice, cuando llegamos aquí a Paraguay, conocíamos el país, estábamos apoyando al país en fortalecer la reforma del sistema de salud, en fortalecer los temas que el nuevo gobierno... Bueno, llegué en el último periodo del gobierno anterior, me tocó el cambio de gobierno y ahí vimos pues, lo que se estaba planteando. Vamos a hacer la reforma, ampliar la cobertura universal, y estábamos trabajando en esos esfuerzos del país. Cuando vino la epidemia de dengue también, a finales del 19, estábamos en la peor epidemia de dengue del país y la estábamos trabajando y estábamos apoyando, cuando de repente llegó el COVID y nos cambió la historia, pues nos cambió la vida, y sí ha sido realmente impactante. Ahora, doctor, leía a Yuval Harari, el filósofo israelí, autor de Sapiens, donde él responsabiliza a los políticos la situación actual. Dice, es un fracaso de la humanidad, 2,5 millones de muertos a lo largo de todo el mundo, en una época en la que, usted mismo lo afirmó, el 10 de enero ya se tenía descrito el genoma del virus, se había logrado aislarlo, la ciencia, con un avance y un trabajo extraordinario, en menos de un año produjo una vacuna. Sin embargo, economías colapsadas, 2,5 millones de muertos, cataloga como un fracaso de la humanidad, específicamente de los políticos. ¿Usted concuerda? Bueno, ha sido un desafío muy grande, porque si ustedes recuerdan el debate y el dilema que teníamos el año pasado, a principios del año pasado, a mediados, era la economía o la salud. Y se demostró que era un falso dilema, porque no podía haber economía si no había salud. Y la experiencia lo ha demostrado. Ahora el dilema que hemos enfrentado es la ciencia y la política. Y muy bien como lo plantea este filósofo, porque hemos tenido algunas experiencias en algunos países de políticos que han negado, que se han mutuamente acusado como responsables de la pandemia, que han cerrado sus economías y sus exportaciones de productos necesarios para salvar vidas, y en un momento se cerraron. Y hemos tenido también algunas decisiones políticas que se han tomado a niveles federales, por ejemplo, que han minado las acciones que a nivel municipal o a nivel provincial o estatal se han podido implementar. Entonces, realmente, en ese sentido, sí creo que él tiene razón, y ahora nos estamos enfrentando con el nacionalismo de las vacunas, que también está generando en el mapa. Si uno mira un mapa de vacunas hoy, va a ver cómo una nueva desigualdad mundial se presenta o se
se afirma, digamos, una desigualdad que de alguna manera se tenía. Ahora son la desigualdad de quienes pueden vacunar y los países que no pueden vacunar. Y entonces estamos en ese dilema y esa es una enorme preocupación que como organización tenemos. En ese punto me gustaría, ya que usted adelantó el tema de la desigualdad, y creo que ya un poco lo mencionábamos en programas anteriores, sobre este quiebre moral de Occidente con respecto a esa desigualdad con las vacunas. Y ahí se pone en el centro, diríamos, a organizaciones internacionales, ese cuestionamiento que ya suele haber para la ONU, para la OEA, Mercosur, es decir, estos organismos multilaterales, hasta qué punto pueden, diríamos, controlar una situación o lograr beneficios para la población. La Organización Mundial de la Salud, que realmente también tuvo un cuestionamiento y un ataque muy fuerte, por lo menos de Estados Unidos, de Trump, con respecto al virus. ¿Qué acciones puede hacer la Organización Mundial de la Salud de modo que frene esta desigualdad que no puede en realidad contra los países más ricos del mundo que acapararon las vacunas? Hay países que tienen 2 o 3 veces más que su población. Entonces uno dice, bueno, nuestros árbitros son los organismos multilaterales, pero esos árbitros no pueden. Y hoy estamos en esta situación crítica y Paraguay hoy en la región es el país más rezagado en ese sentido. Bueno, yo creo que es cierto. Esta experiencia nos tiene que ayudar a revisar y hay un trabajo que ya se está impulsando sobre los mandatos mismos que los gobiernos le han dado para el caso de la OPS o la OMS. ¿Por qué? Porque nosotros asesoramos, recomendamos, emitimos estándares o normas para atender los diferentes problemas de salud. Tenemos un trabajo muy cercano con los centros de pensamiento de ciencia y tenemos un liderazgo en mostrar basado en la información. Pero únicamente hay 2 instrumentos en salud que tienen un poder, digamos, jurídicamente vinculante. Uno es el Reglamento Sanitario Internacional, que también ahora se está planteando darle una mirada porque le falta ese músculo que pueda tomar un mecanismo coercitivo. Tener algún mecanismo para imponer algunas normas o recomendaciones. Y lo otro es el Convenio Marco del Tabaco, que también ha sido muy atacado, muy fuerte, y que el Organismo Internacional del Comercio lo respaldó y pudo Uruguay y Australia poner, y es un instrumento que nos permite de alguna manera a los gobiernos tomar decisiones, pero el resto son recomendaciones. Entonces yo creo que la pandemia nos tiene que ayudar a revisar un poco. En el 2013 hay una resolución, después de lo de ébola y la H1N1, en el cual hay una resolución de la Asamblea Mundial de la Salud donde se les dice a los países, prepárense, una pandemia en cualquier momento la podemos tener. Hay condiciones como para que se pueda dar. Así como se preparan los gobiernos para una eventual guerra, y tienen aviones, tienen arsenales, tienen armas, tienen millones de recursos almacenados en grandes búnker, preparándose para una posible guerra, ¿por qué no se prepararon los países para esta pandemia? Y usted vio cómo a principio de año no teníamos mascarillas en el mundo. Claro. No habían respiradores, no habían batas, equipos de protección. Nosotros estábamos pidiendo a países que nos facilitaran, que nos prestaran, porque no teníamos. Entonces, Europa quedó desprovista totalmente, y el mismo Estados Unidos, de lo más elemental. Los hisopos para hacer no habían. Nosotros lográbamos conseguir 2.000. 200, nos mandaban de Panamá, un almacén chico que teníamos en Panamá para emergencia, pero más pensando en emergencias de efectos naturales más que o fenómenos naturales más que una pandemia. Entonces yo creo que esto tiene que ayudarnos a prepararnos mejor,
a tener reservas sobre aspectos esenciales de salud pública y fortalecer nuestra organización, porque si hay algo que está demostrando el COVID es que si no lo abordamos de una manera colectiva, como naciones, con un nuevo acuerdo como naciones y de una manera multilateral, no va a ser posible. Y detener la pandemia ni evitar. ¿Por qué? Porque un país, Israel, miremos el ejemplo, está llegando con niveles de cobertura de vacunación muy altos. Pero, ¿qué pasa si el resto de millones de habitantes no están vacunados? Sus posibilidades de comercio. Y lo peor es que se van a generar nuevas variantes del COVID, porque eso es lo que se ha visto. Y esas variantes no sabemos si la vacuna que se está aplicando va a tener la misma protección que tenemos ahora. Entonces, realmente yo creo que esto es un llamado también al multilateralismo y es un llamado a ese nuevo acuerdo y un pacto global que permita poder abordar esto de una manera más integral y más junta entre todos los países. Sin duda, doctor, insisto sobre lo que le planteaba Estela. Ante el temor, la angustia de la pandemia, los países hegemónicos, los más ricos, los más grandes, actuaron como en esa consigna del sálvese quien pueda, importando poco los acuerdos previos, el discurso políticamente correcto y las menciones a la equidad que no van más allá de los papeles. A la hora de la verdad, 7 países se apoderaron de más de la mitad de todas las vacunas disponibles, ¿verdad? Y finalmente, como yo lo escuché decir a usted mismo, el mapa de las vacunas en el mundo refleja el mapa de la inequidad de la humanidad, ¿verdad? Uno de los intentos que hoy están, por lo menos en Paraguay, muy discutidos para tratar de vencer ese egoísmo y esa desproporción de fuerza, fue el mecanismo COVAX. ¿Podría explicarnos cómo surgió, qué es, y contestar una pregunta que se está volviendo medio frecuente? ¿No hay cierta culpa de este gobierno de haberlo apostado todo al COVAX y no buscar otras salidas? En ese orden me gustaría que nos explique a la audiencia qué es el COVAX. Ok, el COVAX es realmente un mecanismo, no es una organización, es un mecanismo que se establece buscando la equidad en la vacuna. De ahí incluso viene su nombre, ¿no? Vacunas para todos, digamos, en el mundo, independientemente de la condición económica, de donde uno viva o donde uno esté, pueda tener acceso a la vacuna. O sea, era una apuesta muy grande a la equidad. Y en ese sentido sí creo yo que hubo cierta, yo no sé si llamarle ingenuidad, pero sí nunca se imaginó que se iban a firmar esos acuerdos bilaterales con las características, como usted señalaba, de 2, 3, 4 veces la cantidad de vacunas que un país necesita. Y eso se hizo como para acaparar las vacunas, una forma de hasta cierto punto, si yo estoy pagando hace 6 meses, 9 meses, una cantidad, $2.000 millones, por ejemplo, a un laboratorio, yo a ese laboratorio me tiene que responder. Y ahora lo estamos viendo, que los laboratorios ni a esos países les tienen las posibilidades de responder. Entonces el mecanismo COVAX se establece como eso, como un mecanismo que garantizara vacuna en todo el mundo. 190 países se han sumado al mecanismo COVAX. El mecanismo COVAX tiene su gobierno 3 grandes instituciones: la OMS, la Alianza Global de Vacunas, Gavi, y el CEPI, que es un centro de desarrollo que es privado, que lo maneja la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿no? Uh-huh. Estos 3 son pero a ellos se han venido sumando también, porque este mecanismo necesitaba donaciones. No es un mecanismo
capaz que tenga o una cuota de país o que tenga la posibilidad de autofinanciarse. Necesitaba donaciones. 92 países van a ser beneficiados por el mecanismo COVAX donándoles esta cantidad de vacunas que le garantizaría por lo menos el 20% de su población. Y hay 96 países a los cuales el mecanismo COVAX, por esa suma de esfuerzos, les está garantizando hasta cierto punto vacunas a bajo costo. ¿Cuál es la política de distribución del sistema COVAX? El sistema COVAX básicamente por criterios de equidad, condiciones de los países, limitaciones económicas, países de bajos ingresos, por ejemplo, es una. ¿Cuál de esos criterios, por ejemplo, determinó que Paraguay reciba 4.000 y otros países 400.000? ¿Cuál de esos criterios es decisivo? 4.000 es Sputnik. No, Paraguay va a recibir 4 millones de vacunas por el mecanismo COVAX, que van a venir llegando en la medida que haya posibilidades. Ahí yo tengo una pregunta concreta, porque si lo que se busca es la equidad, ¿no? El ministro de Salud anunció hace 2 días que porque las 4.000 dosis que recibimos son las Sputnik. Ese es el trato bilateral con Rusia. O sea, no. Por el mecanismo COVAX ahora va a llegar por primera vez un cargamento, por llamarlo de alguna manera, de 36.000 dosis. Claro. Equivalen a 15.000 personas vacunadas. 18.000. 18.000, perdón. Leí que la calle Pou y leí la prensa uruguaya que por el mismo mecanismo COVAX van a recibir 148.000 dosis. A eso me refería. Entonces, le pregunto a usted, Uruguay tiene la mitad de habitantes que Paraguay. ¿Dónde está la equidad ahí si nosotros somos un país más grande que Uruguay, más pobre que Uruguay? Y sin embargo, ellos anuncian la llegada de 148.000 dosis para estos días y Paraguay 36.000. Si es por el mecanismo COVAX, Uruguay va a recibir igual que Paraguay cantidades. Puede ser que lleguemos a mayo con las 148.000, que Paraguay va a recibir 308.000 hasta finales de mayo, en pequeñas cantidades. No es que llegan ¿cuántas dijo? 148.000. 148.000 en un primer de COVAX, no es posible porque las cantidades que se están recibiendo de parte de los laboratorios son muy limitadas. Esta, por ejemplo, ¿por qué a Paraguay se le da? 9 países van a tener lo que se llama un envío anticipado de vacunas, que son estas 36.000. Somos 9 países, nada más, los que vamos a recibir esas vacunas. Primero que el resto, y ahí está Paraguay priorizado. ¿Por qué? Por el trabajo que se ha hecho. O sea, el país se ha preparado bastante bien para poder vacunar a su población. ¿Usted puede decirnos el calendario de COVAX para Paraguay? Mire, todavía no lo sabemos. Exactamente cuándo, porque se están colocando las órdenes de compra a una velocidad muy rápida. Hay gente que está trabajando en serio, 24/7, 24 horas los 7 días, trabajando en esto. Entonces ahora se están terminando de llegar a los acuerdos y eso depende mucho de la disponibilidad de vacunas de los laboratorios. Esta es la AstraZeneca. De la AstraZeneca o de las otras vacunas también que puedan ir apareciendo, porque nosotros sabemos, de acuerdo a la información que disponemos, que estaríamos, es muy probable que la OMS autorice ya para fines de uso en situación de emergencia otras vacunas, ahora en marzo, y es muy probable en abril y mayo. Entonces, la cartera de disponibilidad de vacunas se va ampliando. Entonces, en ese sentido, es muy probable que podamos recibir más vacunas de otros laboratorios y poder ir aumentando la cantidad de vacunas que el país disponga. De acuerdo a algunas estimaciones que se han hecho, es posible que a partir de julio, ya haya una mayor disposición de vacunas, porque los laboratorios mismos están haciendo convenios con otros laboratorios para que les produzcan vacunas, para aumentar sus capacidades. La Pfizer dejó de producir como 2 semanas prácticamente para ampliar sus fábricas y poder llegar a producir mayores cantidades.
AstraZeneca también ha firmado con otros laboratorios, así que yo creo que en ese sentido las posibilidades de disponer de más vacunas se van a ir ampliando. En este momento recordemos que el objetivo de la vacuna es salvar vidas, no es romper la transmisión. Eso es muy claro, porque para romper la transmisión necesitamos que el 70% de la población del mundo esté vacunada. Lo vemos con el sarampión. El sarampión se ha introducido, hay países que ya lo habían declarado eliminado, pero como no, y con coberturas de vacunación relativamente altas, pero como no todo el mundo en el mundo está vacunada, entonces aparecen brotes de sarampión. Entonces en este caso es igual. Entonces el objetivo hoy es salvar vidas con la vacuna, y eso es vacunando a los que tienen mayor riesgo, que se exponen a un mayor riesgo, como el personal de salud, y también aquellos que se exponen a un mayor riesgo de desarrollar un COVID grave y que pueden morir, como son las personas mayores con alguna comorbilidad. Es a ellos donde se está orientando la vacuna. Entonces, en ese sentido, creo que Paraguay ha hecho un nivel de priorización muy bueno, muy importante. Ahora, doctor, ¿es tarea, aclárenos, es tarea o no de la OMS, por ejemplo, como ente consultor, sugerir a Paraguay en su momento, haber sugerido a Paraguay diversificar la compra de las vacunas, o no es tarea de la OMS y es una responsabilidad de cada gobierno? No, habían 3 mecanismos de compra. Desde el principio se plantearon. El primero eran los acuerdos bilaterales con altísimos riesgos y en condiciones que ahora ni hoy sabemos cómo se han dado, de costos, de etcétera. En ese artículo que usted leyó también se habla de que hay un país que incluso como parte de su negociación ha vendido datos de sus ciudadanos o ha entregado datos sensibles de sus ciudadanos como parte de la negociación, y los costos que está pagándose por esa vacuna nadie lo sabe y no se sabe, y ni los términos de esos convenios. Entonces era un riesgo también. ¿Y qué tal si la vacuna en aquel momento había que poner mucho dinero? ¿Y qué pasaba si no se desarrollaba la vacuna? El país perdía totalmente ese dinero. Entonces es un mecanismo, está establecido. El otro era por grupos de países, Mercosur, Prosur, el grupo de pueblos andinos, por ejemplo. Se podían unir 3, 4, 5 países bloques, y juntos en bloque poder también hacer una negociación. La Unión Europea sí lo hizo. Y la otra, el mecanismo COVAX, que en ese sentido era un mecanismo de solidaridad, es un mecanismo de transparencia, es un mecanismo de confiabilidad, porque además el mecanismo COVAX le está dando las vacunas que tienen la certificación de OMS, de calidad, de seguridad, etcétera. Sin embargo, en un acuerdo bilateral que uno puede llegar con un laboratorio a comprar una vacuna que no esté registrada, que no tenga esos niveles de garantía en términos de su efectividad y su seguridad, y el país termina aplicándose a la población. Entonces, sí, yo he escuchado y ya me han hecho esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué Paraguay no hizo las negociaciones? Yo creo que se actuó con mucha prudencia, porque de acuerdo a los no se conoce, porque antes, yo sé que el país... ¿Con mucha o con excesiva? No, yo no diría que es excesiva la prudencia. Miremos una cosa, Paraguay se ha reunido más o menos, ha hablado como con 16 laboratorios, y antes de sentarse a la mesa se firma un acuerdo de confidencialidad en el cual Paraguay, la autoridad nacional, no puede informarle, por lo menos hasta ese momento, cuáles son los términos de esa negociación. Y lo voy a decir porque lo hemos hablado con el ministro, yo no conozco los detalles y él tampoco me los puede dar, pero él mismo se ha quedado sorprendido en los términos que han llegado estos laboratorios a negociar con el país. ¿Qué sentido, doctor? En términos, mire, de costos, de disposiciones, de condiciones, una serie de detalles que algún día los vamos a conocer
pero ahora lamentablemente por ley global no se puede, hay un acuerdo de confidencialidad, pero ha sido muy difícil. O sea, un abuso de los laboratorios en eso estas circunstancias. Eso lo tenemos en un montón de cosas, en medicina, en tratamientos, en tecnología y en vacunas. Hay algunos acuerdos globales, tratados incluso, que protegen a los laboratorios y a la industria de demostrar, por ejemplo, las inversiones que hacen para que esta vacuna o este remedio valga 10.000 guaraní o ese medicamento que se trae para esta niña que tiene un problema de salud, claro, que cuesta 2 millones de dólares. 2 millones. No le puedo pedir el país, dígame, ¿cuánto fue lo que usted gastó en investigación, en esto? ¿Cuánto le cuesta el envase? ¿Cómo llega usted a 2 millones que vale esa vacuna o este remedio? No hay forma. Hoy ni la OMS ni la Organización Mundial de Comercio, no hay forma. Está protegido. Está protegido un poco. Lo que está planteando nuestra organización es, abran la patente de estas vacunas para que otros la puedan, todos la podamos hacer. Y esto está muy difícil. Entonces es una situación muy compleja realmente. Me gustaría tener una opinión suya sobre la situación actual. Poca gente tiene la información, la macrovisión comparativa con los países de la región con respecto a lo que está pasando hoy en Paraguay. Cuando nos dicen las terapias del INERAM están colapsadas, hay gente en consultorios internada en los pasillos, en zona de triaje, cuando la directora del Hospital Nacional nos dice lo mismo. ¿Es esto un momento de cercano al colapso? Es una situación muy difícil. La verdad que estamos en un nivel de la pandemia muy alto. Paraguay y Brasil son los únicos dos países que esta semana que pasó tuvieron, de toda América del Sur, tuvieron un incremento importante de casos. De ahí estamos viendo, y aquí tengo el informe, otros países, menos 2%, menos 13%, pero menos 30%, por ejemplo, de muertes en Ecuador. Sin embargo, nosotros tuvimos 19% más o menos de incremento de casos y tuvimos 11% de incremento de defunciones, de fallecimiento. Entonces sí es una situación preocupante, pero eso no lo va a parar la vacuna. Y eso creo que es el mensaje que debe de quedarle muy claro a la sociedad y a la población. Son las medidas que ya sabemos, es estar aquí con esta máscara, es evitar estar en lugares cerrados, es evitar estar en lugares con mucha aglomeración de personas, es lavarse permanentemente las manos, es evitar el contacto cara a cara o cercanía con otra persona, mucho menos si está sin mascarilla. Entonces, es eso lo que va a cambiar la situación. Y lo hemos visto porque se ha demostrado en todos los otros países que son esas medidas de hasta relativo confinamiento o pequeñas cuarentenas selectivas, pequeñas municipalidades que tienen un brote y se cierran por 7, 10, 15 días que logran romper la transmisión. Eso es lo que va a cambiar. No va a ser la vacuna, por ahora y todavía por mucho tiempo. La vacuna es una herramienta más y va a venir a ayudar y en este momento puede salvar muchas vidas. Podemos evitar que trabajadores de salud puedan morir o evitar que personas mayores con alguna mueran. Seguro que sí, vamos a irlo evitando en la medida que vayamos vacunando. Pero la transmisibilidad, los niveles de transmisión solo van a cambiar en la medida que seamos muy responsables con estas medidas de salud pública que ya las hemos venido aplicando y que ya las conocemos y sabemos y nos relajamos. Y cuando nos relajamos es que tenemos estos picos. Paraguay pudo haber tenido una... último nomás, porque pero vemos... de vuelta, vamos a estar... Sí. Bueno, entonces está Doctor, bien. me permite, vamos a una pequeña pausa y después seguimos conversando con ustedes interesantemente. Muchísimas Volvemos gracias. enseguida en minutos. Bien, está el informe, el esperado informe de todos los días del Ministerio de Salud, en donde se da cuenta de estos datos. Se procesaron 3.792 muestras, 937 positivos, todos casos comunitarios.
Se lamenta informar 14 fallecidos, en total suman 3.181 los fallecidos en Paraguay. Hay 973 internados, 257 de ellos en unidades de terapia intensiva, 990 recuperados, estos suman en total 133.435 y total de casos confirmados 159.474. A propósito de ese dato, el doctor Roque Silva dice, él es director de la 11ª región sanitaria, dice se va a febrero con récord de internados, así que esperamos que mejore en marzo, con o sin vacunas. Ese es un dato revelador Sí. de cómo está la situación actual. Nos vamos dejando el mes atrás con un récord negativo en cantidad de contagiados. En la semana también se pasó la barrera de los 1.400, suponiendo un récord para contagiados de un día. Así que, bueno, es un momento difícil todavía en Asunción. Estela, querías consultarle al doctor Luis Roberto Escoto, representante de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud ante Paraguay, una visita de lujo que tenemos que aprovechar. Sí, le pregunto a ustedes un poco la continuidad de lo que le planteaba Andrés hace rato con respecto a Paraguay. ¿Usted no cree que Paraguay se quedó un poco, cometió un error al quedarse esperando la provisión vía COVAX? Cuando vemos alrededor de la región, Bolivia, Chile, Argentina, bueno, Brasil tiene su propia producción, gracias a acuerdos bilaterales y sobre todo relaciones diplomáticas y coincidencias ideológicas, están logrando mucho más que nosotros. Ahora mismo estaba viendo que Argentina está llegando un cargamento de la Sinopharm y están completando 1 millón de vacunas. La vacuna china. Las vacunas chinas. ¿En qué cometimos error? ¿Qué nosotros podemos aprender también como país de la pandemia en términos político-diplomáticos? Mire, esto es una situación que la estamos viendo en retrospectiva, porque hemos visto cómo, en efecto, los países empezaron a hacer acuerdos bilaterales que han minado esos acuerdos bilaterales al COVAX. Muchos de los acuerdos bilaterales, incluso ya acuerdos hechos por COVAX, se cayeron cuando los países, por esos intereses políticos, se fueron a hacer esos acuerdos bilaterales en términos que no sabemos. Pero yo estoy seguro que no fueron los mejores términos, la mayoría, probablemente algunos de ellos. Entonces nos preocupamos y lo vemos en Centroamérica, en Honduras, Guatemala, todavía apenas Honduras y Guatemala recibieron una donación de 5.000 dosis de vacuna del gobierno de Israel, que ha significado incluso que creo que los van a llevar al primer ministro a ¿por qué donó esa vacuna sin que fuera aprobado por el Parlamento, por ejemplo? Porque no tenían ninguna posibilidad de que les llegara ninguna vacuna y ya se estaban quedando rezagados también. Entonces yo creo que esto es un aprendizaje muy grande. Paraguay, yo diría que ha venido trabajando muy bien en la preparación. Parte de los criterios que se tomaron para la asignación de estas 36.000, como decía, es que fue uno de los primeros países en que se le aprobó el Plan Nacional de Vacuna, cumpliendo todos los requisitos. Las aprobaciones de la ley, los cambios que se hicieron a fin de año sobre la ley de vacunas fue muy importante. Y el mejoramiento en su cadena de frío, en su control, en su monitoreo de temperatura ha sido clave para recibir, por ejemplo, esta vacuna Sputnik. Y yo creo que lo que pasa es que es tan complejo el mercado mundial que es difícil poder decir, sí, lo pudimos haber hecho en septiembre del año pasado, pudimos haber metido que 50 millones, 40 millones de dólares. Es que a no esperar que lo se pudimos diera. haber hecho, otros países lo hicieron, a eso es que yo me refiero. Lo hicieron y esos son riesgos que habrá que analizar en algún momento, sí, pero yo no sé, yo diría que hoy lo importante es saber que hay casi 2.000 trabajadores de salud que están siendo vacunados, que en 10, 12, 15 días podríamos estar recibiendo esta otra cantidad de vacuna y estaríamos vacunando a 18.000, que se van a empezar a recibir cantidades importantes de vacunas y que el país tiene la capacidad de irlas aplicando
rápidamente y cubriendo la población que más lo necesita. Y yo creo que hay que verlo en esa perspectiva. Vamos a tener que sentarnos en algún momento a analizar qué se pudo haber hecho mejor. Siempre se pudieron haber hecho mejor algunas cosas, pero yo diría que lo que se ha hecho bastante bien, que ha asegurado que el país esté en muy buenas condiciones para poder asumir este desafío de la vacunación más grande en la historia probablemente del país. Y seguro también hay otras cosas que se han hecho. Fue uno de los países que más rápido tuvo capacidad de hacer diagnóstico, que pudo hacer un rastreo importante de sus casos, que tuvo una letalidad realmente ha tenido hasta ahora del 2%, que es más o menos un poco más bajo de la media de la región. O sea que sus tratamientos, que incrementó por 4 veces las unidades de cuidados intensivos, que contrató más de 3.000 trabajadores de salud para responder y que se ha dotado de equipos de protección personal. Tenemos una de las tasas de afectación de personal de salud más bajas de la región. Entonces yo digo que esos son los temas que debería del país darse cuenta que se han hecho bastante bien, se ha avanzado en la reforma de salud. El impacto, si bien es cierto, en muchos servicios se bajó, pero se ha recuperado servicios esenciales de diagnóstico de otras enfermedades, de otros problemas de salud. Ahora, doctor, veamos también la otra cara de la moneda. El gabinete de Mazzoleni afrontó un momento crítico con las denuncias de corrupción en los insumos. Afronta ahora su segundo momento, que yo no sé cómo va a terminar, dependerá de qué resultados tenga la llegada de las vacunas. La población está con una crisis de angustia enorme y no tiene respuestas de fecha que quiere. Y puede, aún pasando esta segunda crisis, enfrentar una tercera, que ya ha ocurrido en otros países y que sería muy ingenuo pensar que no va a ocurrir en Paraguay. Cuando llegue un número sustancial de vacunas, ¿cómo evitar que hayan las vacunaciones de privilegio, las vacunaciones VIP, la gente que salte las filas? Porque lo veo medio temeroso, medio tímido al Ministerio de Salud, dejando la opción de que quienes no quieran identificarse con su nombre figuren como NN, es dejar la puerta abierta a todo tipo de gente que se meta allí con privilegios, sobre todo políticos. ¿No cree usted que desde su organización sería prudente orientar o por lo menos dejar pautas de la necesidad de una correcta identificación y transparencia en el listado de la gente que se vacuna? Sí, y se está haciendo, pero hay un elemento, según me han explicado, de orden legal que va más allá del Ministerio de Salud, en el cual una persona puede pedir que no se le registre o se publique su nombre, aunque creo que hay una forma después también que la misma ley puede obligar que esa persona, pero eso ya significa entrar a un proceso judicial. Pero la idea es esa, y se está apoyando, se está tratando de articular un sistema de información para que en tiempo prácticamente real la persona se registre y se tenga la información, número de documento, su nombre y todo. Porque ya hemos visto, incluso en algunos países se ha dado cuenta de que una persona se ha vacunado en la mañana y ha ido a vacunarse en la tarde a otro. La segunda dosis. Otro vacunatorio, o porque dudaba, porque no creía, o porque pensaba que si se ponía una doble dosis iba a tener una mejor respuesta. Entonces, por eso tiene que ser en tiempo real, que realmente se registre, y eso sí. Yo sé que hay una preocupación y un interés genuino de parte del ministro de Salud y del gabinete de ser lo más transparente posible. El problema que se plantea, doctor Escoto, que Paraguay, y usted conoce este país, los directores de hospitales son digitados por dirigentes políticos. Acá no se concursa para ser director del hospital. Acá le nombra el seccionalero, el diputado, el gobernador, el senador.
Entonces, obviamente, si sucedió en España, sucedió en Argentina, son sociedades mucho más institucionalizadas, mucho con mayores sistemas de control, pero acá esto va a ser un carnaval. Entonces a mí me parece que el Ministerio de Salud no tiene que dar ningún resquicio con respecto a la transparencia, y el que no quiera que aparezca su nombre, pues que se vaya y se vacune en el sector privado. Si justamente hoy hay una crisis mundial de vacunas, entonces la transparencia en una sociedad en la que hay privilegios siempre, entonces lo que tiene que hacer el ministro de Salud es eliminar cualquier privacidad con respecto a una vacuna que no estigmatiza a ninguna persona. Claro, claro. No es el SIDA, no es lepra, que uno puede decir, bueno, yo no quiero que se sepa que tengo lepra, que tengo SIDA. Bueno, hasta ahora hemos visto que todos los que se han aplicado la vacuna... No, pero son de funcionarios de salud. Claro. O sea, ahora, para más adelante necesitamos el control social. Tiene que ser la misma sociedad, creo yo, que esté vigilante. Porque es muy difícil. El ministro es imposible en su despacho, ni toda la gente pueda asegurar y controlar cada punto donde se va. Entonces tiene que ser la misma sociedad, y creo que ustedes como medios de comunicación en ese sentido pueden darle un buen apoyo al Ministerio de Salud y a las autoridades en vigilar que no se dé esa situación. Porque se ha dado, hay países que están viviendo una situación claro, muy difícil frente a esto, porque no solo se saltan, sino que han guardado vacunas por ahí para algunos. Lo vemos en un país muy cercano, muy difícil, políticos, la madre de el ministro de Ecuador renunció recientemente porque su madre no le correspondía en ese momento y pasó. Entonces, no estamos inmunes en nuestros países a que puedan pasar esas situaciones, pero yo creo que ahí realmente la transparencia debe de estar también en manos de la propia sociedad, que vigile, denuncie y ayude a las autoridades a que estas situaciones no se den. Doctor Luis Roberto Escoto, gracias por el privilegio de su presencia, la honestidad de sus respuestas, muy amable. No, estoy más que agradecido. Gracias por venir. Ustedes, de darme esta oportunidad, y yo quisiera cerrar diciendo eso, ¿no? La vacuna van a llegar, hay que tener confianza en la vacuna misma, porque también sabemos que mucha gente duda de la calidad de la vacuna, pero es una vacuna, las que van a llegar son vacunas seguras, vacunas confiables, vacunas efectivas, pero es una herramienta. La solución está en cada uno de nosotros, en usar la mascarilla, en el distanciamiento físico, en el lavado de manos y evitar situaciones que ya sabemos que son de mucho riesgo. Así yo creo que vamos a poder controlar esta pandemia. Muchísimas gracias. A usted, doctor, a usted. Bueno, vamos a una pequeña pausa y a la vuelta volvemos para hablar de sextorsión. Representante del Ministerio Público, representante de la Policía Nacional para abordar este tema. Bien, estamos en este cuarto bloque de Bajo la Lupa, esta vez para hablar de un delito que ya tiene sus años, pero que en los últimos tiempos ha adquirido una frecuencia preocupante, y para ellos están hoy con nosotros aquí la doctora Irma Llano, fiscal, representante del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Informáticos, y el oficial Carlos Insfrán, también del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional. Doctora, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Oficial, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias. Bien, estábamos hablando fuera de cámara que este es un momento en donde quizás haya un pico, pero que esto ya venía sucediendo, nada más que ahora como que la cuestión está mucho más organizada, hay gente detrás que tiene los medios suficientes como para poder llevar adelante una ingeniería delictiva importante y que perjudica a mucha gente. Asimismo, es importante destacar que existe toda una organización que está trabajando en este modus operandi y enfocándose en dos aristas. Por una parte, están ellos con el acceso indebido a las líneas telefónicas a través de WhatsApp, haciéndose pasar por ser supuestamente un empleado de una telefónica y con una promoción, en donde te dicen vas a acceder, tener un código de acceso
para poder aumentar tu internet. Muchas personas pasan ese código y y se produce con ese código, que es su código de acceso a WhatsApp, y pueden acceder a todos sus contactos y empiezan a pedir dinero. Por otra parte, se dan los casos de sextorsión desde las cárceles, que es el mismo grupo operando, que crean perfiles falsos en las redes sociales, hacen ingeniería social, analizan los perfiles de las potables víctimas y solicitan amistad y posteriormente de una supuesta relación amorosa, en donde tratan de ganarse la confianza solicitando imágenes, videos, para posteriormente poder seguir con la extorsión. Sí, a ver, voy a describir, si de por ahí alguien no escuchó todavía el tema o no conoce cómo exactamente se da. Voy a conocer un caso, voy a referirme a un caso que conozco, que pasó, que ocurrió. Una mujer le contacta a través del Facebook a un hombre, empieza a ganarse la confianza, como decía la doctora Irma Llano. Enseguida hay como un intercambio de fotos, etcétera. Y después aparece supuestamente la mamá de la chica diciéndole que la chica es menor de edad y que él habría cometido un delito, y entonces que ya estaba en la comisaría, le dio el nombre del comisario de una comisaría que realmente era el nombre del comisario de esa comisaría mal no recuerdo, era de Luque. Esta persona llama a la comisaría, efectivamente le dicen que sí, que ese es el nombre del comisario, entonces la señora le vuelve a llamar y le da un tiempo determinado para que le deposite una cantidad X de dinero, porque si no iba a formalizar la denuncia, que estaba ahí y le daba 10 minutos para girar X millones de guaraníes. Y bueno, y así caen, ¿verdad? Y esa es una industria que cada vez es más frecuente. Esa es la situación, doctora. Asimismo, justamente hace unos meses se desmanteló en la penitenciaría de Encarnación todo un esquema que desde la cárcel tenían hasta impresora, logo de la Policía Nacional. Asimismo también utilizan perfiles de fiscales, de comisarios conocidos, a fin de tratar de poder hacer creer a la potable víctima de que efectivamente le están solicitando una suma de dinero para que no corra esa supuesta denuncia de pornografía infantil, porque así lo presentan como un caso de pornografía infantil porque era una menor de edad. Pero no todos los casos son falsos. Oficial Ifrán, en ese sentido, me gustaría uno que me diga que, o sea, en algunos casos existió intercambio de fotos, suele ser el problema más grave que suele tener. Pero nos fotos gustaría, íntimas. Sí, fotos íntimas. Y el perfil de la gente que cae, ¿cómo es? Según las estadísticas de la policía. Claro, hay que entender de que el ser humano como ser político, como ser social, busca tener muchos amigos o mostrar que tiene muchos amigos. Entonces, ¿qué hace? Acepta solicitudes de perfiles de los cuales ni tiene idea. O de repente, como te dice Facebook o otras redes sociales, hay amigos en común de por medio. Entonces, uno ni siquiera se toma la molestia en verificar ese perfil. Una vez que eso pasa para el extorsionador, para el estafador, ya es el primer paso ganado. Ya tiene acceso a la cuenta de la víctima e incluso, generalmente el varón, cuando una señorita atractiva le envía un mensaje, automáticamente responde. No piensa, voy a mirar si es que qué es de esta persona, de dónde es, a qué se dedica. No. Se remite a su foto de perfil y ahí ya es prácticamente el segundo paso ganado por el estafador, ¿verdad? Inmediatamente esta gente no pierde tiempo. Envía la conversación a algo más privado, como ellos dicen, que es el WhatsApp, y ahí ya uno se olvida de la cuenta en Facebook. Se queda con la cuenta de WhatsApp y piensa que efectivamente esa persona a la cual ven la foto de perfil existe y comienza a intercambiar fotos. Es algo muy importante que vos decís, Estela. Hay casos reales de pornografía infantil, porque eso, la extorsión, cuando se trata de una menor o de un menor, ya no es extorsión, automáticamente es pornografía infantil. Claro. Entonces hay casos reales. No hace mucho con la doctora hicimos procedimiento en Fernando La Mora de una persona que estaba intercambiando fotos con un menor, con una menor. Eso es pornografía infantil. Entonces, de esta información, que un buen trabajo de repente que despliega la policía y el Ministerio Público, los estafadores se nutren.
Porque esto llega a toda la gente. Ve, bueno, una persona adulta que estaba intercambiando fotos, se le procesó por pornografía infantil. Aquella persona a quien la supuesta mamá le llamó diciéndole que estaba intercambiando fotos con su hija menor, se remite a eso. Entonces ahí hay una controversia con la información cierta y la falsa, ¿verdad? Entonces hay que ser cautelosos por sobre todo. ¿Caen más mujeres u hombres? Y la realidad es que los varones caemos más. Así como estábamos hablando ayer, el varón basta y sobra entrarle por los ojos. A la mujer al estafador le toma un poco más de tiempo de llegar a ese punto del enamoramiento. También el varón, automáticamente una vez que el policía o la fiscalía le explica, mira, esto está pasando, perfecto, se le jodió, cayó en la estafa y se da cuenta. Hay casos de mujeres que no dan por hecho de que se le está estafando, porque ya entró en esa etapa de enamoramiento. Entonces, mayor índice de varones estafados, pero el índice de mujeres que el engaño le dura más, corresponde a las mujeres, digo bien. ¿Cuál es la, supongo, breve historia de la unidad de delitos informáticos, tanto en la policía como en la fiscalía? Yo supongo que hasta unos pocos años atrás eso estaba limitado a fraudes bancarios, financieros y de ese tipo. La palabra sextorsión, de hecho, yo creo que haberla escuchado hace unos 2 años por primera vez. ¿Qué estructura tiene tanto la policía como la fiscalía para afrontar un tipo de delitos absolutamente desconocido para comisarios o para fiscales de 10 años atrás? Sí, en ese sentido tenemos que reconocer que tanto la fiscal general del Estado como el comandante tanto en la Policía Nacional como el Ministerio Público, reforzado nuestras unidades, teniendo en cuenta el auge que estamos teniendo de delitos informáticos. Es importante, nosotros ahora tenemos más, de ser 2, somos 3 fiscales, pero la idea es... ¿Es para todo el país? Estamos en Asunción, ¿verdad? Hay ciertos delitos que sí nosotros tenemos competencia a nivel nacional, como los casos de NECME, que son reportes que recibimos de Estados Unidos en caso de pornografía infantil, de todo lo que se levanta de Paraguay. Pero a pesar de nuestros limitados recursos, se ha fortalecido nuestra sala técnica. Contamos ahora con UFET, que es un equipo carísimo, para que nosotros podamos también ya hacer como auto investigativo las extracciones. Asimismo también tenemos un equipo técnico que nos apoya para poder trabajar y dar una mejor respuesta a la ciudadanía, y también la capacitación constante porque estos son delitos que las modalidades cambian constantemente, y realmente es una unidad en la cual es muy técnico. Es muy técnico y vos tenés que tener conocimiento también sobre informática, y el vocabulario mismo es diferente a lo que es un delito ordinario, y también para poder tratar de llegar y formular una acusación, ¿verdad? Porque tenés que tener cierto conocimiento, más todavía cuando estás con relación a análisis de sistemas informáticos. ¿Y en la policía? Sí, es algo bastante reciente. En la Policía Nacional empezó siendo una división, hoy día departamento especializado, a partir de la modificación que tuvo el Código Penal en el 2011, donde se crean propiamente los delitos informáticos. La Policía Nacional, acompañando eso, creó esa unidad especializada, y así como dice la doctora, en un tiempo a esta parte, el personal técnico, así como los equipos forenses, porque todos los equipos que se usan en estas unidades son equipos forenses. La semana pasada nomás, la Policía Nacional, a través del Ministerio del Interior, adquirió 3 equipos, 3 software bastante útiles, de altísimo costo, para hacer frente a estos delitos. ¿Cuál es el delito más sofisticado que investigaron hasta hoy? Ya sea, bueno, ustedes trabajan en forma conjunta, para decir, nos costó muchísimo porque como la tecnología avanza a pasos agigantados, es decir, cuando uno compra un equipo ya se está en otra etapa en tecnología. La verdad que los casos complicados son aquellas estafas por medios informáticos. Ajá. Porque siempre se busca, en ese tipo de delitos siempre se busca la vulnerabilidad de un sistema. Y tenemos casos multimillonarios en donde grandes empresas en la República del Paraguay, o las empresas más grandes de la República del Paraguay,
han resultado víctimas de empleados infieles. Porque, ¿qué es lo que sucede? Uno adquiere una herramienta para mejorar la funcionabilidad de su empresa. Y esto significa generalmente tanto en stock de mercadería como la propia contabilidad de la empresa. Entonces está totalmente informatizado, pero por supuesto pasa 1 año, pasa 2 años y la mayoría de las empresas no hacen una auditoría forense informática de cómo está ese sistema, además de eso de hacer la comparación, la contabilidad y la auditoría respectiva, para cuando ellos detectan el fraude por parte del empleado, generalmente el perjuicio es multimillonario. Y poder detectar eso con la pericia informática, ver cómo funciona el sistema para poder hacer la pericia, y además de eso, es mezcla de delitos informáticos propiamente, es decir, de tecnología con delito económico. Entonces, poder llegar a los responsables, en donde en muchos casos la propia empresa no tiene mecanismos de control y un organigrama organizado dentro de la propia empresa, llegar a una acusación es sumamente difícil. Ahora, oficial, muchos de estos delitos tienen un denominador común, que es girar el dinero a una cuenta determinada de teléfono. No hay contacto físico, sino es un depósito a tal teléfono a través de los giros que hoy las telefonías ponen a disposición de sus clientes. Existe dentro de la policía, vamos a suponer que una persona está siendo víctima o sospecha que está siendo víctima de una extorsión, puede llamar a la Policía Nacional y decir, señores, me están pidiendo que deposite a este teléfono, a este número de teléfono. Hay un listado que ustedes manejan donde tienen ya, por ejemplo, 10 denuncias a ese número específico, y de esa manera la gente podría evitar ser víctima. ¿Tienen Bueno, ese servicio? hay una lista en la cual se van cargando esos números. Pero hay que tener en cuenta algo. Las personas que se dedican a este tipo de estafas no pasa 24 horas sin cambiar ese número. Eso Hacen una sola vez en cada número. no, en 24 horas que tiene un día, yo fácilmente te digo que 18 a 20 horas ellos se pasan dedicándose a esto. Pues no tienen otra cosa que hacer. Pero en mi experiencia, según una persona me comentó este mismo caso que les comenté al inicio, esta persona había llamado a un comisario, amigo suyo, y le dijo, averiguame este número, y el comisario le llamó y le dijo, no hagas nada, porque 200 denuncias por ahí ya tiene este número de actividades similares anteriores. Entonces quiere decir que en muchos casos usan los mismos números reiteradamente. Claro, probablemente ese número por A o B motivo nunca fue reportado o nadie llamó a... Muchas veces las personas que pasan por el ajetreo de cada día no tiene tiempo para ir a hacer la denuncia. Nosotros damos la facilidad de que la persona llame. Nosotros incluimos ese número a la lista que manejamos. Si no hace falta una denuncia formal. ¿Qué pasa? O sea, yo diría, la recomendación es hacer la denuncia formal. Uno, para poder llegar a los responsables. Y dos, para no también vulnerar una garantía o así como estamos hablando en el corte. A partir de eso, cualquier persona va a llamar a querer afectar a otra persona por usar el sistema motivo, para motivo. Cuando uno se imagina un delito, yo al menos, ¿verdad? Un delito informático, uno piensa en un individuo solitario, con una enorme capacidad para el fraude, una estructura mental privilegiada. Pero veo que en enero, acá en nuestro país, una chica, Lisa, de 19 años, fue presa y estaba involucrada en 82 casos de sextorsión. Y actuaba con un novio que estaba en la cárcel en Encarnación, más de 10 personas especializadas en llamar, escribir, trabajar los perfiles e inventar las historias. Y llegaban a ganar, dice que 800 millones de guaraníes en un año. O sea, una banda criminal estructurada y subespecializada. Claro, lo que pasa es que ellos lo único que necesitan es hacer ingeniería social. Vos tenés que tener en cuenta que son personas que están con una condena de 25 años en la cárcel. ¿Cuánto es la condena por extorsión? Estamos hablando de 5 años. Entonces, no es nada 5 años a comparación de la condena y la perspectiva que tienen que estar ahí adentro. Ellos no hacen nada ahí, más que
organizarse para poder llamar, analizar los perfiles de las personas y las potables víctimas. Tienen todo el tiempo del mundo. Pero Claro, se dedican evidentemente, a eso como actividad. también tienen gente que está fuera de la cárcel que les facilita el teléfono, los chips, se van a sacar los nuevos números, o sea, ahí Claro. hay gente de afuera también. Por eso ahora el Ministerio Público con Conatel y las telefónicas estamos trabajando en conjunto. ¿Qué significa eso? Conatel sacó una resolución que habilita tanto a la Policía Nacional como al Ministerio Público a poder bloquear, solicitar el bloqueo de las líneas de teléfono y de los emails. Entonces, nosotros recibimos una denuncia y lo primero que hace el Ministerio Público es identifica ya número llamador, que generalmente el número desde el cual te llaman y a través del cual te hacen ingeniería social para poder acceder a tu WhatsApp o a extorsionarte, no es el mismo en donde vos tenés que girar la plata. Entonces, identificamos los números, los número llamador, el número girador y solicitamos los titulares para poder identificar las antenas para ver de dónde, y cuando ya corroboramos que es de la cárcel, directamente ya estamos pidiendo el bloqueo. Pero ahora ya no pedimos solamente el bloqueo de las líneas, sino pedimos el bloqueo del email. ¿Por qué? Porque ahí hacen que el celular ya no se pueda utilizar Claro, más. no hay que cambiar, Sí. ya no puede cambiar siquiera el chip. Sí, entonces, porque ellos tienen toda una organización, una estructura que efectivamente le está facilitando SINCAR a diestra y siniestra. Y lo peor de todo, y lo más grave, que cuando nosotros le llamamos a indagatoria a las personas que figuran como titulares, no tienen conocimiento de eso. Y el perjuicio que le estamos haciendo, ¿por qué? Porque a veces ponerle que no le tratamos de ubicarle a la persona por todas partes, no le ubicamos, entonces emitimos una orden de detención contra esa persona o directamente ya le estamos imputando y posteriormente esta persona estaba por salir del país y en ese momento le dicen, no, usted tiene una orden de detención, se tiene que ir para el Ministerio Público en este momento y queda detenido. Entonces, también las telefónicas tienen que mejorar el hecho de dar una SINCAR y corroborar la verdadera identidad de las personas que están siendo beneficiadas con estas líneas de teléfono. Por eso es muy importante siempre hacer la denuncia en la Policía Nacional del extravío de las cédulas, Totalmente. el extravío de los teléfonos, del robo de los teléfonos, codificación del mail, justamente por esas experiencias negativas que uno puede tener con lo que contaba la doctora. Me permiten ir a una pausa y enseguida volvemos para el último bloque aquí en Bajo la Lupa. Bien, seguimos. Perfecto. Bueno, doctora, ¿qué resultados hay en la investigación? ¿Hay sentencias? ¿Hay gente que ya está condenada con respecto a estos casos de sextorsión? ¿Hay condenas? Con relación a sextorsión, estamos hablando en la mayoría de los casos, las personas son condenadas, ¿verdad? En estos casos. Además de eso, es importante destacar que en muchos casos son personas que ya están en la cárcel. Me acuerdo que el último juicio que tuvimos, había inteligencia de la penitenciaría nos advierte de la peligrosidad de la persona y nos refiere que no nos recomendaban que la persona salga teniendo en cuenta de que era una persona que se había bautizado en el PCC dentro de la cárcel. Entonces tuvimos que hacer el juicio oral a través de videoconferencia y efectivamente la persona fue condenada. Pero como les dije, son personas ya que tienen otra condena encima, claro, con 25 años, 20 años por tráfico de drogas, por robo agravado, por homicidio, que una condena de extorsión que estás hablando de 5 años. ¿Y parte de su logística, de gente que haya estado afuera, que haya ayudado y que sí tuvo que entrar a la cárcel por esos hechos? Sí, también. Esa es la nueva política que estamos utilizando, enfocando en las investigaciones, de procesar y tratar de buscar una condena para las personas que desde afuera están recibiendo el dinero y que están vinculadas a estas organizaciones. Y vos sabés que lo que detectamos es que la mayoría de las personas que están haciendo este tipo de hechos son personas de cordillera. ¿Cordillera? Sí. Y son personas de escasos recursos, buscan madres solteras, con hijos. Justamente el último procedimiento que habíamos hecho
era una pobre mujer, digo, ¿verdad? Porque vos veías madre de 3 hijos, la manera en que vivía, en una manera indigente, y que efectivamente también desde la cárcel buscan estos perfiles para tenerlas como, digamos, como instrumento para la culminación del delito. ¿Por qué? Porque son las personas que retiran el dinero y que después otra vez se quedan con un porcentaje ínfimo y tienen que distribuir otra vez dentro de la cárcel. Son las más vulnerables, digamos. Totalmente las más vulnerables. No sé si la información que leí es correcta. Hablan de 70 casos ya este año de denuncias, ¿verdad? Un promedio de 2 denuncias por día de sextorsión. Más. ¿Más? Estamos hablando de 130 aproximadamente. Bueno. Diarias. No, Esas ya 130 total en el denuncias año. de este año. Sí. 2 meses. Por lógica, son una minoría de los casos que ocurren, porque yo supongo que son muy pocos los que denuncian. Los otros o transan, arreglan o se escapan de alguna manera sin que la policía o la fiscalía se enteren. Y hay gente realmente angustiada y hasta hay casos de suicidio cuando se sienten atrapadas en una red de extorsión y vergüenza sobre todo, ¿verdad? En ese sentido yo sé que la policía tiene y la fiscalía también mecanismos y números para... Sí, las denuncias son anónimas. Justamente la pregunta que le quería hacer al oficial es eso, que la gente se anima más a denunciar porque las denuncias son anónimas, nunca se sabe el nombre del denunciante o de la denunciante, ¿verdad? Claro. Protegen. Hay casos en el que de repente la medida de seguridad es esa, ¿verdad? Sí. No te diría que en todos los casos, pero de repente si nosotros nos damos cuenta, siempre esa información la cruzamos con el Ministerio Público, con la doctora aquí presente, si de repente la integridad física Claro. o de repente la vida misma de esta persona puede estar en juego, nosotros damos esa garantía de que la identidad no va a ser pública. Ahora, en algún momento, de repente es necesario que la víctima ante la fiscal por lo menos dé su versión, ¿verdad? Pero de momento de que la vida o la integridad física se vea en peligro, nosotros damos la garantía, por lo menos, de no a buenas primeras pasarle al frente a la persona, ¿verdad? ¿Y cuál es la responsabilidad penal de las telefónicas, doctora? ¿Hasta dónde llega? ¿Ellos tienen los directivos conciencia del daño que pueden estar haciendo si no depuran sus filas con la facilidad de conseguir la SIM card? ¿Hasta dónde llega? Justamente, lamentablemente, nosotros tenemos un código de protección de los consumidores que somos cada uno de nosotros y que tendría que protegernos a nosotros. Sin embargo, esa ley protege a las telefónicas. Entonces, justamente no hace mucho, un parlamentario presentó un proyecto de ley para reformar eso y que las telefónicas tengan responsabilidad. Porque no puede ser que estén sacando una línea de celular a mi nombre y de que cometan un delito y el perjuicio que me causa a mi buen nombre, a prima facie surgir mi nombre como parte de una investigación es gravísimo. Y el costo económico que tiene defenderte y demostrar que no sos vos realmente. Así mismo, totalmente. Entonces tiene que existir una responsabilidad. Por eso yo creo que tampoco se ocupan las telefónicas de mejorar Claro, su control. Su control. ¿Por qué? Porque existe esta ley que le beneficia a ellos. Ahora, probablemente haya todavía un largo camino que recorrer institucional, digo, sobre todo en la policía, para que se extienda el conocimiento de que es posible recibir estas denuncias. ¿Por qué digo esto? Porque habrán leído ustedes con seguridad en el diario Última Hora de hoy el caso de una señora que se animó a denunciar que hace 6 meses hizo un recorrido bastante penoso. Dice, me fui a delitos informáticos. Sí. Dije que había una persona amenazándome. Luego me envían a investigaciones de la policía y me dijeron que no podían tomar la denuncia. Luego en el departamento antisecuestro me tomaron la denuncia como extorsión. La denuncia pasó por 3 lugares más hasta que finalmente la Fiscalía General deriva a la unidad de delitos informáticos.
al final el caso correspondía a donde me había ido a buscar ayuda por primera vez. Bueno, con relación a eso, pasa que la gente confunde. ¿Cuándo delitos informáticos toman los casos de extorsión también? Cuando existe un acceso indebido. Porque realmente dentro del catálogo de delitos informáticos no está extorsión. Pero en muchos casos, para que se dé la extorsión, primero hubo un acceso indebido. Es decir, te robaron tu WhatsApp, hablando así en palabras simples, entonces ahí accedieron a información privilegiada de uno, o nunca falta tu pareja o tu expareja que accede también violando los controles de seguridad, entonces accede a información y procede también con la extorsión posteriormente. La extorsión está dentro del catálogo de la Unidad Especializada de Antisecuestro. Entonces, por supuesto que mucha gente no entiende de esas diferencias y son cuestiones administrativas internas nuestras, a tal punto que como consecuencia de todos estos últimos hechos, nosotros en la Unidad Especializada decidimos tomar, es decir, aunque no sea de nuestra unidad especializada, por disposición de la Fiscal General, recibimos los casos y posteriormente tomamos... Ustedes derivan, donde debe derivamos ser. nomás ya internamente posteriormente. Claro. Y con relación al caso que menciona, doctor, es un caso que justamente posteriormente me designaron a mí. Y la semana pasada nosotros ya, en esta oportunidad, gracias a Dios, tuvimos el reporte de Facebook, tenemos identificada a la persona y ya fue procesada. La persona. Sí. Yo quiero saltarme del tema, porque no quiero que termine el programa sin preguntarle a la fiscal Ayano del caso, uno de los casos un poco que impactó esta El motivo por el cual quizás estamos hablando hoy de eso. Y también está un poco vinculada también a la extorsión, no sé cómo se tipifica ese delito, del capitán Valdés, el capitán de los bomberos. Sí. En ese caso es un caso también muy similar a esto. Menciono porque es un caso escandaloso y usted tiene el caso. Sí, nosotros le procesamos a este señor. Primero quiero destacar que esta es una causa que directamente fue designada también por Fiscalía General del Estado. Es decir, esta víctima presentó directamente su denuncia ante Fiscalía General del Estado y a nosotros nos designaron, porque después dicen, ¿por qué tienen ustedes la causa? Por eso nosotros tenemos la causa. Y es decir, es algo que trabajamos en forma coordinada para tratar de que esto no quede impune, porque realmente tengo que reconocer que esta pobre mujer estaba deshecha al momento de hacer su denuncia ante el Ministerio Público, porque también es una forma de violencia. Y es una persona que durante mucho tiempo fue coaccionada y además de eso, somida, digo yo, de alguna forma, porque estuvo siendo siempre manipulada con toda esta historia, aparentemente, a tal punto que ahora está la Secretaría de la Mujer interviniendo, la Dirección de Protección a Testigos del Ministerio Público, tuvimos que darle contención psicológica y se la está dando en este momento y en estos días contención psicológica, ¿verdad? Porque lo que nosotros buscamos es que ella no se quiebre. Y cuando hablamos de alguien que no se quiebre, es que no tome ninguna medida extrema. A ese punto estamos. Entonces, antes que nada, yo te agradezco, Estela, y quiero instar a todas las voluntarias de bomberos de la República del Paraguay que no tengan miedo. Que no tengan miedo de denunciar, que el Ministerio Público les garantiza que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y que nadie es impune en este país. Que se terminó esa época de que una mujer tenga que ser acosada y que tenga que aceptar ciertas cosas para poder ascender en un puesto de trabajo. Que existe un código penal, existe un código procesal penal y que se le va a dar las garantías y nosotros nos vamos a ocupar de eso. Doctora Irma Ayano, muchísimas gracias por su presencia y su tiempo, muy amable. No hay por qué. Oficial Carlos Infran, muchísimas gracias por venir. Un gusto, a la orden. Muchas gracias por venir. Muy bien, Muchas gracias. nos vamos, será hasta la próxima, Estela. Alfredo. Así es, muy buenas noches y nos veremos próximamente. Sí, señor. Hasta entonces.